Muy buenos días. Bienvenidos otra vez a nuestra última lección, la lección 8 de la llegada del Salvador. Y vamos a empezar con una oración y después voy a compartir los objetivos que tenemos hoy. Entonces, oremos. No hay amor como el tuyo, Dios del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te doy gracias porque me buscaste, me salvaste de las consecuencias eternas del pecado y me diste vida eterna. También te doy gracias porque me cuidas cada día. Perdóname cuando no me acuerdo de lo mucho que me amas y no comparto el mensaje de tu amor con otras personas. Amén. Hoy es la lección 8 de la llegada del Salvador, predicando y sanando. Y tenemos algunas historias pequeñas de Marcos 1, 16 a 39. Y los objetivos de hoy, pues vamos a usar el método de las 4C. También, pues con esta historia de Marcos 1, también ustedes van a tener la oportunidad de contar una historia de Marcos 1. Entonces vamos a usar los grupos pequeños para hacer esto. Y vamos a identificar el propósito de los milagros de Jesús al fin de la lección. También vamos a tener un poco de tiempo para hablar de del proyecto final y cosas, sí, acerca de este proyecto y algunas cosas para terminar la lección y el curso. Entonces, sí, tal vez sería una hora hoy, tal vez un poquito más, pero vamos a ver con la clase de hoy. Entonces, estos son los objetivos. Ahora podemos empezar con la parte de captar, la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Para el captar hoy, tengo una pregunta. ¿Quiénes son los demonios? ¿Quiénes son los demonios? Amén, hermano. Buenos días. Buenos días, Pedro. Bienvenido. Voy a responder, voy, Sí, voy a adelante. responder la pregunta de quiénes son los demonios. Los demonios son los ángeles que se rebelaron bajo el liderazgo del diablo. Ujú. Ese es Sí, lo que yo creo que son los demonios. sí, excelente. Muy bien. Estos son los demonios. Sí, entonces, ángeles que se rebelaron. Zulay, ¿algo más para compartir? Está en mudo el micrófono, Zulay. Tiene que tocar sí, la pantalla y Ok, ahora no era sí. lo mismo que decía el hermano, Ok, que son ángeles caídos que una vez que Lucifer, estrella de la mañana, se rebela contra Dios, ellos siguieron, una gran cantidad de ángeles lo siguieron y son los ángeles caídos, son los demonios que se encuentran en la tierra hoy en día. excelente. Gracias, Zulay. Sí, entonces, ángeles que se rebelaron contra Dios bajo el liderazgo del diablo. Judas 6 dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados
en oscuridad para el juicio del gran día. Su hogar, Jesús dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién es el líder de los demonios? Tenemos los nombres aquí del diablo, pues tenemos diablo, calumniador, Satanás, significa adversario, el acusador, homicida, padre de mentiras, príncipe de este mundo. Sí, entonces tenemos todos estos nombres o descripciones del diablo. Yolanda. Sí, casi todo, el diablo, Satanás, el diablo de la mentira, eh, el acusador, el Ujú. homicida, el mentiroso, o sea, todo lo que dice ese es el líder de los demonios. Sí. Esa Ujú. es mi respuesta. Sí, gracias, Yolanda. Perfecto. Entonces, ¿cómo combatir al diablo y a los demonios? Pues la palabra. La palabra de Dios es nuestra armadura espiritual y tenemos el ejemplo de Jesús en el desierto. Durante su tentación por el diablo, dijo, escrito está. Siempre estaba hablando de la palabra. Esto es nuestro ejemplo. La palabra de Dios es nuestra armadura espiritual. Ayesa. Sí, profesor, ciertamente la palabra de Dios es la única que puede vencer al enemigo, a Satanás y a todos sus secuaces, porque Jesús la utilizó en el desierto, como usted y lo vemos en la palabra, sino que también en la autoridad que nos da la palabra de Dios, pues hace que el adversario retroceda, como Jesús lo decía cada vez que veía un endemoniado, y lo vemos aquí en esta historia del hombre que estaba con un espíritu inmundo, pues la autoridad de la que estaba revestida Jesús a través de la palabra, pues lo echaba fuera y él se iba. Amén. Ujú. Ujú. Gracias, Ayesa. Muy bien. Sí, entonces la palabra, nuestra armadura contra el diablo. Y el Hijo de Dios, Jesús, fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Esto es de 1 de Juan 3:8. Entonces tenemos nuestro Salvador también. Pues esto es nuestro captar hoy, porque en la historia de hoy tenemos un ejemplo de Jesús. Jesús expulsa a un espíritu maligno, un demonio. Entonces, esto es la conexión que tenemos entre el captar de hoy y la historia de hoy. Ahora vamos a contar la historia. Pero ustedes van a tener la oportunidad de hacer esto en sus grupos pequeños. Entonces, esto es nuestro segundo objetivo de hoy, contar usando una historia de Marcos 1, 16 a 39. Entonces, espero que ustedes ya han elegido una historia para compartir usando sus propias palabras. Si no, podrían usar la Biblia para leerlo. Pero espero que haya algunos ejemplos de ustedes contando en sus propias palabras. Entonces, tenemos estas historias pequeñas en esta parte de Marcos, en Marcos 1. Entonces, ustedes pueden contar, Jesús llama a los discípulos de Marcos 1, 16 a 20. Jesús sana a un hombre con un espíritu maligno, 21 a 28. Jesús sana la suegra de Simón, 29 a 31.
o simplemente el ministerio de Jesús 32 a 39. Entonces, espero que ustedes ya han elegido una de estas historias para compartir usando sus propias palabras, pero si no, pueden leerlo directamente de sus Biblias en sus grupos pequeños. Y también si la historia es un poco diferente, como pues en mi Biblia no dice Jesús sana la suegra, no tiene este título, Jesús sana la suegra de Simón. Todo esto es dentro donde dice Jesús sana a muchos enfermos. Entonces, puede ser un poco diferente, no tiene que ser con estas divisiones exactas de estos versículos. Pero estas son las historias. Jesús llama a los discípulos. Jesús sana a un hombre con un espíritu maligno. Jesús sana a la suegra de Simón y el ministerio de Jesús. Entonces, ustedes van a compartir, cada persona va a compartir una historia en sus grupos pequeños y después vamos a regresar al grupo principal para las preguntas de considerar y consolidar. Yolanda, una pregunta. Sí, y yo estuve leyendo o sea, Marco 1 del 16 al 20, ¿no? Y bueno, o sea, yo leí la historia y en algunas partes, bueno, yo lo leo si está bien, usted me corrijo si está mal. O sea, con Sí, esta misma, o sea, con mis palabras, ¿no? sí, Bueno, yo acá puse en el 16, eh, cierto día veo que Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos varones, a Simón y a su hermano Andrés, que estaban tratando de pescar y echaron la red al agua. Ellos vivían de la pesca. Jesús los llamó y ellos ya conocían y habían escuchado de Jesús, que hacía milagros. Ellos lo siguieron y Jesús lo llamó y Jesús le dijo, yo le enseñaré cómo pescar personas, ¿no? Veo que cuando escucharon que el Señor Jesús los llamó, dejaron todas las redes y lo siguieron, porque sabían que el Señor iba a enseñarle cómo pescar personas, y siguiéndole y a crecer en su fe. El 19, pongo, un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, en una barca, reparando las redes. El 20, lo llamó inmediatamente y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Bueno, acá yo veo en esta historia que ellos dejaron casa, padre, madre, todo por Jesús y lo siguieron como discípulos para crecer como creyente y para pescar personas con la misma energía que tenían para pescar peces. El Evangelio sería como una red. Esa es lo que yo más o menos, si está bien o no sé, sí, dígame. no, Más o menos a la historia de que ellos dejaron todo por Jesús. Está bien, nosotros, esto quizás muchos lo entiende, dejar casa, familia, no, dejar quizás nuestro corazón, ir sacando cosas que para poder seguir a Jesús, el Evangelio, y para que podamos realmente poner en primer lugar en nuestro corazón al Señor Jesús y que vayamos aprendiendo, ¿no? Como estamos aprendiendo, yo le doy gracias al Señor porque puedo, a medida que voy entrando en Jesús, como es Jesús el Salvador, voy aprendiendo cada vez más y la verdad que a mí me sirve un montón ir aprendiendo porque hay muchas cosas que he aprendido, pero no de esta forma, sino eh, diferentes formas, la misma palabra, pero
es como que cada uno lo tomaba como uno mismo, ¿no? Y yo acá veo que hay montones de cosas que a mí me enseñan de otra forma cómo vivir el Evangelio, cómo caminar, cómo andar y ser de testimonio, que es lo primero, ser, porque somos personas que el mundo tiene puestos los ojos en nosotros como creyentes, como evangelio. Y bueno, a medida que va pasando, primero mucho no entendía, me equivocaba, pero sé bueno, que Dios a medida que voy caminando, que voy estudiando, voy ahí aprendiendo mucho más. Ese es esa sería mi respuesta sobre Sí. cuando Jesús llama a, a los discípulos, ¿no? Que los Sí. sigan y bueno, y Ujú. así que le decía que le iba a enseñar a pescar personas, ¿no? Y así nosotros también tenemos que ir aprendiendo a través de la palabra a agarrar esas personas que quizás no entienden, hay un montón de cosas en este tiempo que no entienden, pero nosotros como hijos de Dios entendemos que el amor de Cristo todo lo puede en todas las áreas de nuestras vidas. Esa es mi respuesta, profe. Gracias, Yolanda. Sí, entonces esto es un ejemplo de lo que ustedes van a hacer en sus grupos pequeños. Ustedes van a contar la historia. Cada persona va a contar una historia pequeña en sus grupos pequeños. Después vamos a contestar las preguntas de considerar y consolidar. Entonces, para que todos tengan tiempo para compartir la historia, pueden simplemente compartir su historia, contar la historia y si ustedes tienen más tiempo después de todos, pueden hablar un poco de por qué la historia, un significado de la historia, pero en sus grupos, al inicio, solo vamos a contar la historia y después vamos a regresar a nuestro grupo principal para hablar más de estas historias. Entonces, esto es un momento para contar, para practicar esta parte de las 4C, contar una historia bíblica. Tenemos 3 grupos. Gladys no puede participar, pero está dentro del grupo 1 con María Elena, Norma y Patricia. Tenemos a Adrián, Ayesa, Leonor y Yolanda en el grupo 2 y Nelly, Regulo y Zulay en el grupo 3. Entonces, ustedes pueden ir a sus grupos. Cada persona tiene la oportunidad de contar una historia en sus propias palabras, espero, o tal vez leyendo de la Biblia. Profesor, por favor, vuélvalo a colocar, que no pude darle a unirse. Okay, un momento. Ahora sí funciona, Aisa. Profesor, por favor, Ayes, ajá, gracias. Ya, Sí, está en la pantalla un botón para elegir. sí, ya. ¿Sí está ahí o no? Entonces, Aisa debe ser. No, le doy unirse y no me uno. Ok. Entonces está tocando este botón, pero no hace nada.
Diana, estamos en grupos pequeños contando la historia y ejemplos de la historia. Entonces voy a ir a grupo 3 y usted también puede entrar el grupo 3 para escuchar y si hay tiempo puede compartir también una historia. Pero si no, simplemente para escuchar a este grupo. Bueno, sí, señor, tranquilo. Ok. Su ministerio aparte. ¿Aló? Ajá, Ajá. ajá. Sí, sí, te escuchamos, Nelly. Bueno, yo dije que Ah, bueno. investigando descubrí Ok. que él inicia su ministerio a los 30 años no porque él quiso a esa edad, sino porque era como un requisito que él tenía que cumplir porque él quería ser sacerdote, ¿verdad? Bueno, Interesante. ya sabemos la historia de que él venía con un propósito de que tenía 3 años para iniciar, para hacer su ministerio. Ajá. Y él tuvo, por eso es que él decía que él tenía que trabajar, tenía que trabajar, tenía que trabajar. ¿Ven? Él salió de la palestra cuando cuando después del bautizo, después de estuvo en el desierto, después que él fue tentado, después que pasó por todas esas pruebas y se enteró de que Juan había sido encarcelado, él inició su ministerio, empezó a recoger a sus discípulos. Y ellos Oh, fueron los 4 primeros pescadores que él vio, hombres sencillos, respetaban la Torá y respetaban, pero eran hombres sencillos que buscaban el reino. interesante. Muy bien. Bueno, ¿qué pasamos con Zuli? Ajá, Zuli. Yo estoy en la cocina para allá y para acá. Bueno, todos estamos ocupados. Yo también ando en eso. Ay, ¿Qué Zuli, ¿qué pasó, Zuli? le pasó a Zuli? ¿Se, Zuli, se le dio el audio? ¿será? Zuli, vamos a ver. Ah, arreglo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Vos pues, tenés un buen ¿Me diálogo. escuchan? sí, Sí, ahora ya. sí. Dele, Ah, ok. Zuli. Bueno, yo había Aleluya. escogido la misma historia que la hermana, ¿no? Ajá. Donde ya Jesús, una vez que Jesús se entera del encarcelamiento de Juan, él ya está preparado para iniciar su ministerio porque dice en la palabra de que ya el reino de Dios se había acercado y él tenía que iniciar el ministerio. Y comienza entonces a formar su equipo de trabajo, ¿ok? Para poder Bien. entonces aumentar la difusión de la buena nueva como es el Evangelio. Y Bien. caminando por las orillas del mar de Galilea, ve a 2 hombres que están encima de una barca lanzando redes y los escoge a ellos como sus 2 primeros discípulos y les dice que los sigan, que si los siguen los hará pescadores de hombres, que eran Ujú. Simón y Andrés, que fueron sus 2 primeros discípulos. Posteriormente, él continúa agregando nuevas personas para conformar su equipo de trabajo, como ya lo dije, y sigue más adelante donde observa que están 2 personas más, 2 hombres más, que eran Juan y Jacob, si más no recuerdo, y también los llama y les dice que los sigan. Y ellos dejan todo, dejan a su padre, Zebedeo, y dejan su casa, dejan su trabajo para seguir a Jesús, que en este momento ya serían 4 apóstoles o 4 discípulos que formarían el equipo para iniciar la difusión del Evangelio de Cristo, de la buena nueva. Esa es mi historia. Ah, Está excelente, buenísima. excelente, excelente. Bueno, Está Gracias. muy buena. bueno, bueno, las Este, dos están excelentes, tanto la de Nelly como la de Zul. Bueno, ahora me toca a mí, porque creo que bueno, el tiempo es corto. Bueno, yo dale. sí, yo voy a hablar sobre Marcos 1 del 21 al 28. Jesús expulsa al demonio. Y bueno, yo le voy a contar un tipo de historia. Un sábado en una sinagoga de
Este nombre sí se me complica. Capernaum. Capernaum, ajá. Capernaum. Exactamente, una sinagoga de Capernaum. Jesús hace una lectura y empieza una predicación. Cuando él está disertando, las personas que están ahí se asombran por la autoridad y el conocimiento que él tiene sobre la palabra de Dios. En ese momento, cuando él está hablando, una persona dentro de la gente que estaba en la sinagoga lo interrumpe. Era un demonio, estaba endemoniado, y el demonio le dice a Jesús, o le pregunta, ¿qué vienes a hacer para acá? ¿Qué vas a hacer con nosotros? Él sabe, ese demonio, que tú le dices a Jesús, eres el santo que Dios envió. Cuando él está diciendo esa palabra, Jesús inmediatamente lo manda a callar, porque Jesús no quería que se conociera en ese momento lo que él era, o lo que él en ese momento es. Y cuando lo calla, con poder, decisión y orden, lo manda a expulsar. El demonio efectivamente sale expulsado del cuerpo de esa persona, y ante la gente atónita y asombrada por la capacidad y el poder de orden que Jesús tenía, y la obediencia que el demonio a sus palabras hizo al salir del cuerpo, dicen o se preguntan si es una nueva doctrina o qué tiene Jesús de poder para hacer eso. Ese hecho, digamos, esa primera acción de Jesús lo catapulta en toda la región, y me imagino que los comentarios fueron tremendos, y digamos que eso fue el inicio de muchas otras acciones que Jesús realizó en su ministerio. Con eso terminó la historia. Ok, todos están regresando de sus grupos pequeños. Espero que funcionó bien para ustedes. Algunos minutos más para los demás. Pues algunos segundos más. Muy bien, entonces todos están aquí en nuestro grupo principal otra vez. Entonces, vamos a continuar con la lección. Espero que ustedes hayan tenido una oportunidad de compartir una historia en sus grupos pequeños. Sí, esto es una oportunidad de practicar esta parte de las 4C. Entonces, ahora vamos a continuar con las preguntas. Entonces, con estas preguntas tenemos cuatro historias pequeñas de Marcos 1. Y entonces vamos a hablar de cada, pues cualquier historia o cada historia. Vamos a ver cuando estamos hablando de considerar y consolidar. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia o de estas historias? Nelly. Hola, buenos días. De verdad, disculpen que llegué tarde, pero aquí estamos. Bueno, Sí, gracias por estar. los personajes principales de la historia
sobre los 4 pescadores son Jesús, Simón, Andrés, Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, y Zebedeo, los jornaleros, el pueblo en la sinagoga, el hombre con el espíritu malo, Pedro, yo me fui hasta lo hundo, los discípulos, los enfermos, los endemoniados, hay muchos, pero los principales del 16 al 20 son Jesús, Simón, Andrés, Jacobo, Zebedeo, Juan, Sí, los jornaleros. Esos son los personajes de sí, la historia del 16 al 20. sí. Muy bien, gracias, Nelly. Sí, entonces los objetos que tenemos en estas historias, en esta parte de la Biblia, ¿cuáles son los objetos? Si no hay nadie que hable, yo digo, Sí, voy a ir a Ayesa. Ayesa quiere comentar sobre esta pregunta. Sí, cómo no, pastor. Ve, yo voy a hacer igual que mi hermana porque yo lo leí todo completo, aunque yo escogí el ministerio de Jesús, pero está allí, es el mar de Galilea, las barcas, las redes, después pasamos a la casa de Pedro, a la sinagoga donde estaba el endemoniado, los utensilios que estaban en la sinagoga, la cama de la suegra de Pedro, donde estaba acostada la suegra de Pedro, la puerta donde se agolparon todos los endemoniados y enfermos, Ujú. y el desierto a donde se fue a orar Jesús. eh, en el capítulo, aquí en, Dios mío, se me perdió. En la última donde Jesús salió a Galilea, recorre Galilea a predicar, que él se aparta y se va a un lugar desierto, eso también lo coloqué. Amén. Ok. Sí, gracias. Muy bien, entonces tenemos varios objetos en esta historia. Continuamos con dónde ocurrió la historia. María Elena, ¿quiere compartir la respuesta a esta pregunta? María Elena está en mudo el micrófono. No sé si quiere comentar sobre esta pregunta o la anterior. Ok, continuamos con Zulay, tal vez. Ok, bueno, para la pregunta anterior yo coloqué también sol, noche, ciudad, mañana, día y doctrina. Y en cuanto a dónde ocurrió la historia, fue junto al mar de Galilea y en la sinagoga en Capernaum. Ujú. Muy bien, excelente. Entonces, esto es donde estamos en esta historia. ¿Cuándo ocurrió la historia? Ocurrió cuando Jesús iniciaba su ministerio y después de que Juan el Bautista fue encarcelado. Fueron las dos cosas que pude relacionar. Ok. Gracias, Zulay. Sí, entonces estamos al inicio todavía del ministerio de Jesús. Entonces tenemos el lugar cuando ocurrió. Ahora vamos a hablar de algunos problemas en la historia. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es uno de los problemas en esta historia? ¿Y se soluciona el problema? Entonces, ¿alguien quiere comentar sobre un problema? Ayesa. Está en mudo el micrófono, Ayesa. Amén, profesor. ¿Cuál es el problema? Jesús se consiguió con un pueblo que estaba sumido en el pecado, había muchas enfermedades, había gente endemoniada.
Y pues él vino fue a eso, a salvar lo que se había perdido y a darle libertad a todos aquellos endemoniados y sanar todas las enfermedades. ¿Se solucionó? Claro que sí, porque llegó el Salvador y pues él a través de sus discípulos se difundió la buena nueva, porque sí había un problema, otro problema, el poder difundir la palabra de Dios, y por eso fue que Jesús resolvió ese problema buscando a sus discípulos para poder resolver y poder compartir todo el evangelio de sanación, de salvación a todos aquellos que lo necesitaban. Amén. Muy bien, gracias a esa. Excelente. Otro comentario de Leonor. Leonor está en mudo de micrófono en este momento. Hola, buenos días, muchas bendiciones. ¿Me escucha? Sí. Bueno, yo tengo en la primera parte, ¿verdad? Donde Jesús llama a los 4 pescadores. Yo tengo que esto más que un problema, para mí era una necesidad. Y así lo comenté en el grupo pequeño. Una necesidad de Jesús de buscar a esas personas que iban a expandir el evangelio, porque el ministerio de Jesús era corto, él sabía que su ministerio era corto, entonces él necesitaba tener esas personas a las cuales le iba a encomendar la gran comisión de llevar el evangelio a todo pueblo, a toda nación, ¿sí? Entonces él busca a estas personas y lógicamente los consigue, se soluciona este problema porque él logra reunir a sus discípulos a los que él va a enseñar, a sus apóstoles, en esta primera parte. Y pues en la segunda el problema es el hombre del espíritu inmundo, también soluciona ese problema, sana a la suegra de Pedro, que está en cama, y en sí la respuesta a esta pregunta, sí, al problema, está en el versículo 32, donde dice que cuando llegó la noche, el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aquí nos muestra cómo Cristo, con el poder del Espíritu Santo, solucionó el problema que había en el momento. Esa es mi respuesta. Muy bien, gracias. Excelente. Sí, entonces veo otras manos, pero voy a continuar con las próximas preguntas. Entonces podemos empezar con Régulo, con la próxima pregunta, si quiere, Régulo. Pero sí, entonces esos son algunos problemas que tenemos en las historias de hoy. Ahora vamos a continuar con la parte de consolidar con 4 preguntas. Resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Entonces, el punto principal de la historia, Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Entonces, esto es el punto principal. Ahora continuamos con el pecado. Entonces, Régulo, ¿le gustaría comentar sobre esta pregunta o no? Sí, pastor, sí. Okay. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Bueno, primero, el pecado que yo veo en mí es que yo no me estoy comportando como uno de los discípulos que Dios llamó para, bueno, multiplicar su ministerio. Y algunas veces esa resistencia es producto de, bueno, las satanizaciones que algunas veces uno tiene, que lo hace resistente a escuchar el llamado de Jesús y, bueno, y limita a uno el accionar como discípulo. Eso es todo, pastor. Gracias, Régulo. Muy bien.
Entonces, ¿alguien más para esta pregunta? Pecado que vemos en la historia. Empiezo en mi vida. Zulay, adelante, y después Adrián. Bueno, pastor, el pecado en mi vida, que a veces dudamos de la doctrina del Evangelio y no estamos preparados para cambiar como cristianos, de acuerdo a esa doctrina, resistiéndonos a lo que Dios quiere que hagamos. A veces tenemos una oscuridad espiritual allí solapada, porque no somos perfectos, el único perfecto fue Jesucristo. Entonces dudamos a veces de esa doctrina y nos resistimos al cambio que debemos seguir. O sea, como cristianos debemos cambiar, queremos cambiar por todo lo que Jesús hizo por nosotros, pero no es fácil, es difícil. Gracias, Zulay. Muy bien. Adelante, Adrián. Buenos días, hermano. Buenos días. Bueno, el pecado que veo en mí es algo muy trascendental. ¿Por qué? Porque al empezar el camino del discipulado, es para mí de repente dejar mucho el rencor, el egoísmo, la ambición, la avaricia, la lujuria. Caso similar en el que Jesús muestra y dice, deja padre, madre y hermanos. Yo me lo comparo en todos esos defectos o pecados que hay dentro de mí. Pero al transcurso de las clases y sus enseñanzas, pastor, voy entendiendo y comprendiendo y tratándomelo de quitar todos esos pecados que habitan dentro de mí para poder seguir y servir a nuestro Señor Jesús como mi único Salvador. Gracias, hermano. Gracias, Adrián. Y entonces, Ayesa, ¿algo más para esta pregunta? Uy, sí, pero profesor, ve, a mí me llama mucho la atención la cantidad de enfermos que el endemoniado. Y vemos diario, por acá, por la zona donde yo vivo, hay un hombre y oramos por él. Mi nietecito es el que más se preocupa por él, porque dice, vamos a orar por ese señor que está mal, que está loco. Y lo vivimos a diario y no somos capaces de decirle, Dios te bendiga, o sea, hacer algo. Y eso es algo que a mí, en lo particular, pues es un peso el no poder, pues, llevar a los hospitales, a las personas enfermas, la palabra, las buenas nuevas de salvación y de sanidad que nos dejó Jesús a través de la palabra. Amén. Eso es algo que por lo menos aquí es muy difícil. Cuando yo estaba en Venezuela. Ayesa, ahora, pues, creo que no salió. Sí, salió. Ok. Está bien. Vamos a continuar con la próxima, pregunta. Veo un micrófono abierto de Nelly, entonces tal vez Nelly quiere comentar sobre la próxima pregunta, pero primero, sí, para terminar esta pregunta, ¿qué pecado veo en esta historia? Ustedes ya han compartido mucho sobre esta pregunta. Entonces ahora vamos a continuar con la próxima. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Continuamos con Nelly. Nelly, si quiere comentar sobre esta pregunta. Bueno, pastor, ¿en qué versos y palabras veo el amor de Dios? El amor de Dios está, no anoté un solo versículo que es el 30. Yo no anoto los versículos, pero el amor de Dios está en cuando Jesús empieza a caminar por el
el Mar de Galilea, como dijo la compañera, empezar a armar su equipo de trabajo para hacer, pues, predicar el evangelio a lo que vino, que es lo que tenemos que hacer nosotros. El amor de Dios tenemos que regresarle un poco de lo que Él nos da, como predicando la palabra. Yo la hago, yo cumplo con eso, pero con mi teléfono, porque como estoy aquí en otro país, no es fácil. Pero predico el evangelio compartiendo todo lo que me dan, lo comparto con las personas que conozco por teléfono, de manera de llevarlas a los pies de Jesucristo, como Él quería. Él no quería una atadura emocional, él lo que quería era corazones sinceros que se arrepintieran y lo buscaran porque Él vino a salvar. Él vino a buscar a la gente para salvarla, para limpiarla, para que no se perdiera en el pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Investigar, estudiar y darle un poco de ese amor que nos da a nosotros. ¿Cómo? Llevándole gente a sus pies. Ahí es donde yo veo el amor de Dios. Me agarró por el base. Gracias, Nelly. Continuamos con Patricia. A ver si me escuchan. Sí. ¿Me escuchás? Bien. Para mí el amor de Dios yo lo veo en Marcos 1:17, donde Jesús les dijo y nos dice, venid en pos de mí, vení, seguime, ¿no? Es una orden, vení, seguime. Ese es el amor, no importa en el estado en el que estamos, no importa lo que somos, ni lo que fuimos. Vení, seguime, vení, porque tengo cosas grandes para vos. Ahí el amor pleno de Dios a través de la boca de Jesucristo nuestro Señor. Sí. Hasta ahí. Sí, gracias, Patricia. Sí, esto es el amor de Dios, por supuesto. Excelente. Y un comentario más de Adrián y después continuamos con la última pregunta. Buenos días, hermano. Yo lo que encuentro el amor de Dios es cuando le dicen, levántate o vamos, te están esperando. Pero él dice, no, vamos por aquellos lugares para que pueda predicar también ahí. Mira cómo se manifiesta de que no solo en un lugar se debe de llevar el mensaje de la palabra de Dios, sino que también a otros lugares donde donde los hace falta. Gracias, hermano, es lo que quería decir. Excelente, sí. El Salvador, sí, este mensaje del Evangelio es para todos. Muy bien. Ok. Ahora a la última pregunta. A la última pregunta, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Alguien tiene una respuesta a esta pregunta de la aplicación? Leonor, estaba abierto su micrófono. Ahora sí. Sí. Ok, yo lo que le pido a Dios que obre en mi vida, para cumplirse en mi vida, es la obediencia y la disposición de mi corazón para caminar con Jesús a donde Él me llame, a llevar la palabra, el evangelio, a donde Él necesita que yo esté, que yo tenga esa disposición de soltarme de las cosas para obedecer sin ninguna oposición a lo que Él mande para mi vida. Gracias. Gracias, Leonor. Zulay. Bueno, yo le pido siempre, es lo que siempre le pido, que me dé esa valentía, pues, de poder difundir su evangelio, que me quite ese temor de poder hablar de su palabra abiertamente. Porque a veces uno no se siente como preparado para abordar a las personas. Entonces, que me quite ese temor y me dé la valentía de poder
llevar su palabra y poder predicarla, pues, sin ningún problema. Ujú. Sí, sí, excelente, gracias. Yolanda. Está en mudo el micrófono, Yolanda. Está cerrado. Todavía está en mudo, Yolanda. Oh, Pues continuamos con Patricia entonces. Ok. Yo lo que le pediría a Dios es que me dé entendimiento y sabiduría para poder transmitir lo que realmente Dios quiere que transmita, ¿no? Que pueda ser usada realmente bajo la voluntad de Dios. Que yo pueda captar lo que es la voluntad de Dios y no la mía. Porque a veces utilizamos nosotros nuestros propios pensamientos y bloqueamos lo que Dios nos está hablando. Entonces, desechar todo eso, que Dios me dé ese entendimiento y esa sabiduría para poder captar todo lo que Dios quiere que yo transmita. Muy Hasta ahí. bien. Gracias, Patricia. Adrián, tenemos Adrián, Yolanda y Norma todavía y después vamos a continuar con la última parte de nuestra lección. Entonces, Adrián, adelante. Sí, hermano, de la misma manera. Yo le pediré a Dios que obre en mi vida y que se haga todo según su voluntad, mas no la mía. Estaré dispuesto a que se cumpla según como Él desea y se haga con mi vida para llevar el mensaje a todo lugar donde me lleve. Gracias, hermano. Gracias, Adrián. Yolanda. sí, bueno, yo le pediré al Señor que pueda cada día cambiar ¿no? mis pensamientos y que Él pueda fortalecer mi vida cada día y que me pueda enseñar más para poder llevar su palabra a los necesitados, porque hay muchos necesitados, y que sea el Espíritu Santo de Dios guiándome y cuando tenga que encontrarme con alguna persona necesitada, que sea Él, el Espíritu Santo, poniendo palabra, que pueda ser obediente, ¿no? Que es lo principal, ser obediente a todo lo que el Señor habla a mi vida y que pueda escuchar con mis oídos espirituales, mirar con mis ojos espirituales y tener discernimiento, ¿no? Como dicen, de lo bueno, lo malo, poder discernir cuando el Señor prepare mi vida. Esa es mi respuesta. Gracias, Yolanda. Gracias por compartir. Y finalmente, Norma. Adelante, Norma. Sí, bueno, mis hermanas ya lo más dijeron, ¿verdad? Todo lo que... Y sí, yo le pido a Dios que obre en mi vida, que quite, ¿verdad? Todo espíritu de cobardía, porque la palabra misma nos lleva que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces yo le pido al Señor que me ayude, que me liberte, ¿verdad? Y que así como dice su palabra que somos esas vasijas, que limpie mi vasija en mi ser y que mi copa esté rebosando para que así mismo yo pueda compartir palabra adecuada, porque a veces habemos mucho, ¿verdad? Que queremos hablarle a otro de la palabra del Señor, pero no son las palabras adecuadas, así que sea el Espíritu Santo obrando a través de mis labios, porque somos instrumentos suyos. Gracias, Norma. Muy bien. Veo otra mano de María Elena. Entonces, María Elena, adelante y después continuamos con la próxima parte. Gracias, profe. Yo le pediría a mi Señor que me use para predicar su verdadero evangelio, que me use en sanación, en liberación y que yo pueda llevar a cabo esa tarea que Él me encomendó. Eso le pediría a Él.
Gracias, María Elena. Muy bien, gracias por todas estas respuestas a las preguntas de consolidar y la última pregunta aquí que pediré que Dios sobre en mí. Muchas gracias. Ahora continuamos con la última parte. Pues tenemos más o menos de esta lección. Vamos a quedar por pues más o menos 10 minutos más. Tal vez un poquito más de esto. Primero vamos a hablar del propósito de los milagros y después el proyecto final. Identificar el propósito de los milagros de Jesús y la necesidad de milagros hoy día. Pues el propósito de los milagros de Jesús. Al igual que en el caso de sus otros milagros, la autoridad de Jesús sobre los demonios impresionaba a la gente. Las obras milagrosas demostraron que Él era en efectivo el Salvador prometido, el mismo Hijo de Dios. Entonces, esto es el propósito de estos milagros en este tiempo. Para sus discípulos también, lo que hemos visto en su primer milagro, para sus discípulos, para que ellos entiendan que Él es Dios. Él es Dios, el Salvador del mundo. Y la pregunta es si necesitamos hoy los milagros. Pues solo Dios tiene el poder de hacer milagros. Dios ciertamente podría permitirle a su pueblo hacerlos con su poder si fuera su voluntad. No vamos a limitar a Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero Él nos advierte que no basemos la fe en milagros. Teniendo la Biblia, no tenemos necesidad de milagros para corroborar su mensaje. La Biblia también nos advierte que el malvado que vendrá por obra de Satanás usa toda clase de milagros para engañar a la gente. Entonces hoy día tenemos la Biblia. Sabemos que Jesús es Dios, por lo que dice la Biblia. Tenemos el testimonio completo de la Biblia, que por su propia autoridad establece que es la palabra de Dios. Eso es lo que más necesitamos, la palabra que ya tenemos. Entonces, esto es un poco sobre los milagros que tenemos en la Biblia, que podemos ver en estos tiempos de Jesús, en su ministerio, y también lo que necesitamos hoy, más es la Biblia. Ya sabemos que Jesús es Dios. Tenemos las historias ahí en la Biblia. Entonces, esto es lo que necesitamos, la Biblia. Para el proyecto final, pues ahora ustedes pueden trabajar en estos proyectos finales, pueden entregarlos a mi WhatsApp, sí, a mi número personal, está bien, pueden entregar estos proyectos. Voy a compartir un poquito más sobre el proyecto. El proyecto final es preparar una historia bíblica tomada del curso, utilizando el método de las 4C. Entonces, ustedes van a tener esta oportunidad de practicar cómo preparar una historia bíblica para compartir con otros. Entonces, el primer paso es elegir una historia, tomarlo del curso. Después, van a pensar en su público, a quienes va a enseñar esta historia, va a escribir la respuesta aquí. Define consideraciones especiales. Si estos son niños, va a cambiar la historia tal vez, o va a pensar un poco diferente en cómo contar la historia, algo así.
Después va a contestar las preguntas de considerar y las preguntas de consolidar. Entonces, tiene la oportunidad de hablar de estas preguntas. Aquí tenemos considerar y aquí tenemos consolidar. Entonces, con estas preguntas y las respuestas que ustedes tienen, van a tener un entendimiento mejor de la historia. Entonces, después de contestar estas preguntas, pueden pensar en una manera de captar la atención. ¿Cómo va usted a comenzar de una manera de capte la atención? Puede pensar en una pregunta. Sí, puede hacer una pregunta. Puede pensar en un objeto que puede mostrar para captar la atención, una conexión al tema de la historia. Entonces, muchas veces esta es la parte más difícil con la historia. Simplemente tiene que pensar en una manera de introducir la historia antes de contar la historia. Una conexión. Y finalmente va a pensar en cómo contar la historia, va a usar sus propias palabras, va a usar unas fotos también, un video, va a leer la Biblia, cómo va a contar la historia y va a escribir su respuesta ahí. Entonces, preguntas de este proyecto final. Ok, muy bien. Yolanda, adelante. Sí, yo quería, o sea, el proyecto este que estamos por hacer lo tenemos que hacer, puede ser con chico o con, por ejemplo, mi familia, con mi esposo, mis hijos, puedo, o sea, buscar uno del curso de lo que empezamos, una historia de, y tengo que ponerla con mis propias palabras, después tengo que poner lo de Qatar y después de última ponerla a escribir. Sí, sí, Yolanda. Sí, entonces, este proyecto es la preparación, sí, para compartir una historia. Entonces, va a elegir la historia, contestar, pues pensar en su público, con quienes va a compartir la historia, contestar las preguntas, pensar en un captar y pensar en cómo contar la historia. No tiene que escribir toda la historia para la parte de contar. ¿Puede escribir si va a usar sus propias palabras? Sí, puede escribir la historia ahí en este espacio. O también para esta pregunta, su respuesta puede ser, voy a contar la historia usando mis propias palabras, voy a memorizar la historia y sí, describir cómo va a contar la historia. Ah, bueno, gracias, profe. De nada. Nelly. Algo parecido, pastor. Profe, mi público sería mixto entre adultos y niños, porque es la gente que vive con la que yo vivo. Y entonces, como dice usted ahí, donde dice contar, sería como los puntos más importantes, un breve, como una síntesis, un resumen, muy pequeño así, ¿verdad? Sí. Aquí donde dice cómo va a contar la historia, se podría colocar un breve resumen, porque para contar la historia tengo otros recursos, pero para escribir en ese espacio tan pequeño voy a utilizar el pequeño resumen. Sí, sí, está bien. Quiero saber cómo va a contar la historia. Entonces, Y otra si usted cosa, puede describir
cómo va a contar. Con un resumen también de la historia está bien. Pero sí, cómo va a contar la historia. Con Y cuando fotos, dice con un aquí, video. y cuando dice aquí, recuerde su público que sería mejor para ellos. O sea, de acuerdo a mi recurso, al recurso que voy a utilizar, pienso que es el recurso adecuado porque es el que más llama la atención en ese momento. ¿Qué colocaría aquí? Solamente recuerde su público que sería mejor para ellos. De acuerdo, o sea, mi respuesta sería de acuerdo al material presentado, sería mejor debido a la exhibición o a la demostración a través de imágenes, Sí, así. sí, tal vez si está con niños, podría decir, voy a actuar la historia, voy a usar fotos también para su atención, voy a contar la historia en mis propias palabras, para usar palabras más sencillas para ellos, o sí, cosas así. Listo, listo. Muy Esa era bien, mi inquietud. gracias Nelly. Patricia. Sí, profe. Todo este cuestionario, toda esta lista de cosas que ustedes nos muestran, las rellenamos, digamos, pues yo las copié todas, las tengo todas escritas en un cuaderno. Completo todo eso, y después, ¿qué hago? Cuando preparo la lección esta, o la prédica, como le pongamos el nombre, la puedo preparar en un video y se la envío también, o se la mando por escrito. Esa es mi duda. Sí, sí, puede enviar este documento escrito a mi WhatsApp. No Perfecto. tiene que enviar un video o algo así. Es un Perfecto. proyecto, sí, es un proyecto escrito. Perfecto. Listo, listo, completo. Ok, Gracias. gracias. Ahora, Norma. Sí, pastor. Mi duda es con respecto a fotos o videos. Un ejemplo, ¿cómo lo colocaríamos ahí? Fotos, por ejemplo, como de qué o videos, no sé. Sí, no es necesario usar videos o fotos, pero es un ejemplo, es lo que he usado fotos, también imágenes cuando estoy compartiendo la historia. Entonces, tal vez va a tener un foto para empezar la historia, algo así. No es necesario, pero es algo para, sí, Ok, ya. Gracias, ya. sí. ¿Ok? Y Zulay. Pastor, yo entendí que la parte de cómo contar la historia era colocar allí, por ejemplo, yo voy a leer 2 veces la Biblia, la historia en la Biblia. Lo otro, por ejemplo, se podía colocar, voy a contar la historia con mis propias palabras. Lo otro, voy a utilizar imágenes o videos. Esa es la respuesta de esa pregunta. No hacerla extensa ni hacer una historia completa, porque lo que se está pidiendo allí es cómo usted va a contar la historia. O sea, la respuesta es, leo la Biblia directamente, voy a hacer una historia con mis propias palabras, es una anécdota lo que voy a contar, voy a utilizar videos para contar la historia o voy a utilizar fotos. Esa es la respuesta, no colocar, rellenar con una historia o hacerla demasiado extensa. Es lo que yo entendí de lo que usted está explicando. Sí, sí, exactamente. Puede compartir más, pero no es necesario. Solo tiene que describir cómo va a contar la historia. Sí, Ok, pastor, gracias. gracias. Muy bien. Entonces, para terminar, pues la fecha límite es el 29 de enero. Espero que ustedes puedan entregarlos antes de esto. Esto es 2 semanas. Muchos de ustedes probablemente van a entregar el proyecto dentro de una semana, pero tiene 2 semanas para terminar este proyecto.
pueden entregarlos a mi WhatsApp personal por interno. Y si tiene más preguntas, puede preguntarme por WhatsApp. También vamos a tener una sesión especial el miércoles. Esto es más para los nuevos ingresos, los que pues de este curso es su primer curso. Voy a compartir otras cosas con ellos sobre cómo inscribirse en otro curso. Pero también vamos a tener más tiempo para contestar preguntas del proyecto. Entonces, para terminar hoy, sí, Yolanda, rápidamente y después. Sí, entonces el 29 tenemos que entregar o si lo termino antes le mando por WhatsApp. Sí, puede entregarlos antes. Sí, a mi WhatsApp. Sí, Gracias, profe. de nada. Sí, entonces, pues primero voy a compartir un poco sobre el miércoles. Esto es para los nuevos ingresos en Academia Cristo, los que tienen este curso como su primer curso. Voy a tener una mini presentación, una mini orientación en cómo inscribirse en otro curso. Entonces, después de este curso, ustedes pueden elegir cualquier curso y voy a compartir cómo hacerlo. Esto es el turno de la mañana, es el mismo horario que tenemos en este curso y también vamos a tener un turno en la noche. Entonces, esto es corto, es como 10 minutos. Voy a compartir algunas cosas con ustedes. Después hay tiempo para preguntas y después de esto, si hay algunos que quieren entrar para preguntar sobre el proyecto o algo así, pueden hacerlo también. Pero esto es el miércoles. Pastor, una pregunta. ¿Puedo? Sí. ¿Me da tiempo? Pastor, y nosotros, por ejemplo, los más antiguos, los que ya tenemos el primer proceso de curso ya listo, ¿cómo hacemos para continuar? Sí, está en el grupo oficial y puede elegir cualquier curso en el grupo oficial. Entonces no tiene que entrar el miércoles para esta sesión especial. Bueno. Disculpe, De todas pastor. maneras, muchas gracias por su aporte, por su enseñanza, por su paciencia, por su amor, por su gran corazón. Así me digan lo que me digan. Muy agradecida, muy agradecida con todos ustedes por esa dedicación para enseñarme la palabra como yo tanto lo pedí. De verdad que estoy muy agradecida, muy, porque me han dado mucho alimento espiritual y eso vale mucho para mí, vale mucho oro. Así que Dios los bendiga a todos. Gracias, Nelly. Reglo, Pastor, ¿una pregunta? Sí, pastor, más que una pregunta, pastor, es que usted pueda servir de vehículo para manifestar una preocupación a la academia. Fíjese que colindando con ustedes ya hay dos cursos. Está el curso de la Nación Elegida, está la ley y el evangelio, y chocan los horarios. O sea, lunes y miércoles a la misma hora. Pero fíjese, sí. Claro, yo estoy ahorita haciendo el de una nación elegida, pero voy en la noche. Pero ley y evangelio no lo pude iniciar porque iniciaba hoy y chocaba con el horario. Bueno, no chocaba, ellos empezaban una hora más temprano, pero casi imposible. Entonces, sí. para que eleve a la academia la posibilidad de que cuando inicien esas cantidades de cursos, que para uno es interesante, yo los quisiera hacer todos, pero que reflexionen un poco sobre las coincidencias de los días y las horas, porque eso se le va a hacer a uno bien difícil, salvo que uno elija la opción de grabación y bueno, y participar con grabación. Eso es una sugerencia, pastor. Sí, gracias, Reglo. Sí, estamos pensando siempre en los horarios. Vamos a tener más cursos los martes y jueves también. Sí, pero gracias por esta sugerencia. Voy a compartir esto
para terminar y después si hay más preguntas, sí, bien puede hacer las preguntas después. Entonces, como ustedes ya saben, el propósito de Academia Cristo es compartir la palabra. Los estudios bíblicos que tenemos es compartir la palabra con ustedes, con los estudiantes, y luego ese conocimiento del amor de Cristo no se puede quedar con nosotros. Entonces Jesucristo nos llama a llevar la palabra a otros. Tenemos estudiantes en todas partes compartiendo la palabra en sus comunidades. Y si ustedes quieren hacer lo mismo, pueden hablar conmigo, con otro profesor acerca de qué es un grupo sembrador, porque sí, qué están haciendo estas personas que están compartiendo la palabra en sus comunidades, cómo hacerlo. Podríamos hablar más de esto también. Esto es todo para hoy. Entonces, pero Zulay, una pregunta rápida antes de la bendición. Bueno, pastor, solamente le quería responder al hermano Régulo que Okay. a pesar de los horarios, esos cursos ustedes los vuelven a repetir durante todo el año. Entonces puede tomar el Sí, que más le interese ahorita y luego cuando lo vuelvan a dictar, hacerlo, porque son 13 cursos la primera plantilla y luego pasamos a un segundo grupo que sería el discipulado 2, que es la respuesta para la hermana anterior, que ya tendría que comenzar sí, directamente con el pastor Nathan Schulter para hacer el inicio de ese curso. Yo porque sí. no quiero alejarme y estoy repitiendo los cursos, porque no he logrado terminar el discipulado todavía, pero voy a comenzarlo en lo que se inicie, pues. Era para eso, pastor, gracias. Sí, buen comentario. Muchas gracias, Zulay. Sí, ofrecemos cada curso muchas veces cada año. Entonces, típicamente por lo menos 4 veces al año. Entonces, hay muchas oportunidades de tomar un curso si no funciona en un momento con el horario. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchísimas gracias por su participación en este curso. Muchas gracias. Ha sido un placer estudiar la Biblia juntos con ustedes. Dios los bendiga enormemente a todos. Gracias. Dios le bendiga, Muchas gracias, profe. Patricia, Que Dios Yolanda, me lo gracias. bendiga mucho. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Buen día y muchas Igualmente, bendiciones. Régulo. Buenos días, pastor. Gracias por ser la guía, pues, para nosotros seguir aprendiendo la palabra. Dios los bendiga a todos. Ha sido un placer. Muchas gracias, Zulay. Muchas Dios le gracias, profe, por todo. bendiga, que Dios los bendiga a todos mis compañeros y que Dios bendiga su vida, su familia, profesor, y a la Academia Cristo por tan buena labor. Gracias, Ayesa. Muy amable.